El gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Hacienda, respalda las medidas de ajuste propuestas por el Fondo Monetario Internacional, dentro de las que destaca incrementar el IVA en 2 puntos para solventar el problema de liquidez y atender la crisis fiscal. Hoy, en Prisma, explicamos cuáles son los efectos de esta propuesta y si se trata de la opción más efectiva para atender la difícil situación de las finanzas públicas. De acuerdo al documento Medidas Integrales para atender la crisis fiscal, elaborado por el Ministerio de Hacienda, el gobierno está dispuesto a retomar la receta recomendada por el FMI, que el año pasado pidió al Estado salvadoreño incrementar el IVA como una de las medidas para lograr un ajuste fiscal del 3% del Producto Interno Bruto. Actualmente, el IVA se ubica al 13%. Con la propuesta respaldada por Hacienda, se prevé llegar al 15%. Esto, según datos del gobierno, permitiría al fisco percibir un agregado de $278 millones en recaudación por este impuesto, lo que le permitiría atender sus compromisos presupuestarios como el de servicio de la deuda previsional de pensiones, que suma alrededor de $150 millones al cierre de este año. En octubre, el gobierno deberá pagar $90 millones por el fideicomiso de obligaciones previsionales y hasta la fecha, y después de 5 propuestas legislativas de reforma de pensiones, los partidos políticos no han logrado llegar a un acuerdo para solucionar el pago de la deuda, la cobertura y rentabilidad de las compensaciones recibidas por los trabajadores en su retiro. Economistas consultados por Focus coinciden en que el incremento del IVA es la opción más fácil e inmediata para el gobierno, pero tiene un efecto recesivo sobre la economía y afecta mayoritariamente el bolsillo de los más pobres. De acuerdo a un informe realizado en 2015 por la Fundación Nacional para el Desarrollo, cuando el IVA se incrementó de 10 a 13%, la inflación pasó de 5.2% en 1994 a 11.4% en 1995 y afectó considerablemente el crecimiento económico del país. De un PIB anual de 6.4% en 1995, 1996 cerró con 1.7%. Aunque, señala el informe, los efectos negativos también tuvieron relación con el contagio regional que produjo la crisis mexicana de 1994-1995. Según los datos de esta organización, el pago actual de la tasa de 13% del IVA sobre bienes y servicios representa el 14% del total de los ingresos de las personas más pobres y el 5% de personas con ingresos altos. ¿Debe ser el IVA la primera opción? Para Carlos Pérez, investigador de Funde, el incremento del IVA debe ser la última opción de un gobierno porque afecta a los grupos más vulnerables de la sociedad. El economista considera que fortaleciendo las capacidades de recaudación tributaria del Estado, que actualmente se ubica en un 55% de eficiencia para el IVA, los ingresos por la vía de impuesto lograrían incrementar en 1.5% del PIB y no habría necesidad de incrementar el IVA. Según datos de Pérez, el gobierno pierde alrededor de $500 millones anuales a través de incentivos fiscales que no han sido evaluados en su impacto, un monto que casi iguala a la cantidad de la deuda de pensiones prevista para este año. En la lista de medidas que ha propuesto el Ministerio de Hacienda, se prevé también como segunda opción la aprobación del impuesto al patrimonio, lo que le permitiría obtener para 2018 alrededor de $90 millones. Esto representa tan solo 0.32% del PIB. Según fuentes consultadas por Focus, aunque el gobierno tiene previsto llevar a cabo un incremento del IVA, sigue evaluando el costo social y político de la medida y está a la espera de lo que acuerde la Asamblea Legislativa en materia de pensiones. De aprobarse una reforma, puede que el gobierno aplace no solo el incremento del IVA, sino todas las demás acciones que debe tomar para atender la crisis fiscal. Ya volvemos con más de Focus. Cosas que no sabías del azúcar de caña. El azúcar natural produce energía al instante y esa energía no se transforma en grasa. El azúcar natural es buena y, como cualquier otro alimento, debe formar parte de una alimentación balanceada. Nuestro cerebro necesita diariamente al menos un 20% de energía proveniente de carbohidratos como el azúcar natural. Como ves, el azúcar natural es buena y tu cuerpo la necesita.
La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La Prensa Gráfica. Noticias de verdad.